Muy buenas noches, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, aquí en un estudio más. Vamos a estar haciendo una serie de estudios, los próximos, comenzando hoy, los próximos viernes, y le vamos a estar estudiando el periodo intertestamentario. Y vamos a estar hablando sobre eso en estos próximos viernes. Y ruego al Señor, ¿verdad?, que sea de bendición para todos aquellos que nos escuchan. Así que vamos a orar y comenzamos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por Jesucristo. Gracias por la bendición que nos da de compartir el Evangelio y compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que esto que estudiemos sea de bendición para todos aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay nosotros estudiamos hace un tiempito atrás lo que era la Biblia, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, inspirada por Dios, y que está dividida en dos testamentos o dos partes mayores, que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que el Nuevo Testamento está dividido así en diferentes: la ley, la historia, lo que es poesía, profetas mayores y profetas menores. Y luego entonces está lo que es el Nuevo Testamento, que está en los Evangelios, o el Evangelio en cuatro relatos, ¿verdad? Hechos, la historia, las epístolas, ¿verdad? Epístolas generales, Paulina, epístolas generales. Y luego tenemos también la profecía del Apocalipsis. Así que vemos, esa es la Biblia, ¿verdad? La Biblia, 66 libros, 39 y 27. Y vemos todos estos libros y estas divisiones. Ahora, el que ha leído la Biblia se va a encontrar que cuando comienza a leer los evangelios va a ver ciertas cosas que hasta donde había terminado en Malaquías no la había escuchado, no la había visto, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son las sinagogas, lo que son los fariseos, saduceos, escribas, ciertas cosas que comienza a verlo en Mateo y comienza a leerlo en el Nuevo Testamento, pero que hasta el Antiguo Testamento no se veía, no lo había visto, ¿verdad? En lo que son los Antiguos Testamentos. Por eso que quería que pudiéramos estudiar lo que es el período intertestamentario, y no es otra cosa que el período que comienza desde que termina Malaquías hasta que comienza Mateo, que hay un tiempo más o menos como de 400 años. Y en estos 400 años ocurren cosas que son importantes entenderlas para que cuando comencemos a leer el Nuevo Testamento podamos ver, wow, ¿por qué yo no había leído esto y ahora aquí en el Nuevo Testamento lo veo? Es importante que podamos ver un poquito de historia y para que podamos ver a dónde estamos. Es importante, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Vamos a ver, hay una historia más allá desde Abraham, pero quiero que lo veamos desde Egipto. Saca con Moisés, saca al pueblo de Israel de Egipto, se establece la nación de Israel. Dios los lleva, ¿verdad? Muere Moisés, Josué, a través de Josué entra a la tierra prometida y toman, ¿verdad?, lo que es la tierra prometida, Israel, y se divide en 12 tribus y divide las tierras. Estando ahí, ¿verdad?, tienen jueces, el último siendo Samuel. Y el pueblo pide un rey y ahí establecen, ¿verdad? Se establece a Saúl como rey. Saúl es desechado, ¿verdad? Reina 40 años, es desechado. Y viene, entonces reina David, el que Dios escogió, el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y Dios hace un pacto con David, ¿verdad? Un pacto eterno, ¿verdad? Y David reina 40 años y lo sigue su hijo Salomón. Salomón reina 40 años, Salomón desvía su corazón. Y por causa de Salomón hay una profecía de que el pueblo se iba a dividir, pero no se iba a dividir con él, sino se iba a dividir con su hijo, Roboam. Roboam, una vez Salomón muere, comienza Roboam. Roboam se divide el reino con Jeroboam. Se divide en las 10 tribus del norte y 2 tribus del sur, que se queda entonces Roboam, lo que es Judá y Benjamín, se queda con esas tribus, y en las 10 tribus del norte. Así que desde un tiempo después de esa división se conoce el reino del norte como Israel, y el reino del sur se conoce como Judá. Pero Judá solamente tiene 2 tribus, Judá y Benjamín, y las 10 tribus del norte, ¿verdad?, que se conoce como Israel. Así que también vemos en el Antiguo Testamento los profetas mayores y profetas menores. Hay profetas que profetizaron para el reino del norte, hay profetas que profetizaron para el reino del sur, hay profetas que profetizaron antes del exilio,
otros profetizaron durante el exilio como Daniel, y otros que profetizaron post exilio, cuando entonces Israel es devuelto a su pueblo, ¿verdad? A través de lo que es Zorobabel, viene Esdras y Nehemías, ¿verdad? Vienen y reconstruyen el templo y reconstruyen los muros de Jerusalén, y termina, ¿verdad?, con Malaquías. Y después de ahí, de Malaquías, entonces no tenemos historia. De ahí en adelante no tenemos hasta que Mateo vuelve y comienza y nos trae, ¿verdad?, lo que es el Nuevo Testamento. Es importante que veamos, ¿verdad?, que un poquito más atrás los profetas que profetizaron para el norte le hablaban, ¿verdad?, de que si no se arrepentían, iban a ser llevados fuera, y Asiria entonces toma las 10 tribus de Israel y se las lleva, ¿verdad? Las lleva y las esparce, ¿verdad? Y las 10 tribus, y luego entonces, y pone en el norte, pone otras tribus, ahí pone otros pueblos ahí en el norte. Y luego entonces tenemos los profetas que están profetizando al pueblo de Judá, ¿verdad? Al reino del sur. Y le está hablando, ¿verdad?, que van a ser castigados, y ahí que entonces viene Babilonia y se lleva a Israel, a Judá al exilio. Ahí está que viene, se lleva a Daniel y a toda esa gente que se lleva para Babilonia. Y Babilonia es la primera, ¿verdad? Daniel tiene un sueño donde tiene diferentes naciones, comenzando con Babilonia. Y ahí comienza, ¿verdad?, lo que es ese periodo intertestamentario con Malaquías, ¿verdad? Ya teniendo Babilonia, teniendo teniendo el control, y terminando Babilonia entran los medo-persas, y ahí tenemos, ¿verdad?, tenemos básicamente cómo termina el Antiguo Testamento. Pero hay algo que comienza desde ahí hasta que comienza Mateo, y una historia que nosotros no conocemos, o por lo general no se habla, y es lo que quiero hablar en esta noche. El periodo intertestamentario. Hay 4 épocas que podemos ver en este periodo intertestamentario que quisiera que pudiéramos ver. Y vamos a ver la época del Imperio Persa, que lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando el Imperio Persa tiene el dominio, y lo podemos ver cuando lo vemos en Nehemías, al rey Darío y Artajerjes, ¿verdad?, que lo vemos hablando de el Imperio Persa o Medo-Persa. Vamos a ver la época de la influencia griega, y luego vamos a ver el tiempo de los Macabeos, y terminamos entonces con lo que es el Imperio Romano. Y ahí es que cuando viene Jesucristo está bajo el Imperio Romano, el pueblo de Israel está bajo el Imperio Romano. Y vamos a ver cuatro épocas. En esta noche solamente vamos a tocar la primera, que es la época del Imperio Persa. Hice una introducción para que podamos ver hacia dónde estamos. Y ahí vamos a comenzar con la época del Imperio Persa, que es el imperio del 445 hasta el 336. Así que ahí vemos un siglo y pico, ¿verdad? De tiempo, ¿verdad? 109 años, donde vamos a ver ahí el Imperio Persa desde el año 445, y ahí vamos a ver desde que ellos dan la instrucción a que pueden regresar a Jerusalén a edificar el templo, y luego edificar los muros de Jerusalén. Y vamos a ver ahí algo importante, ¿verdad? Que esto prepara, todo este tiempo se va preparando a Cristo, que va a llegar, ¿verdad?, a la tierra. Y vamos a ver cómo todos estos eventos se van preparando el mundo a recibir a Jesucristo. Y eso es lo interesante de todo esto. Así que quiero que veamos el Imperio Persa, y quiero que veamos 3 cosas del Imperio Persa que vamos a ver en esta noche. Esto es básicamente historia, por eso lo vamos a tocar poco a poco. A mucha gente no le gusta la historia, pero es importante que la podamos comprender. Así que vamos desde el Imperio Persa, vamos a ver 3 cosas, ¿verdad? Vamos a ver la gran dispersión, vamos a ver ahí como el inicio de las sinagogas y de los escribas. Son 3 cositas que no vimos hasta Malaquías, y cuando comenzamos a leer Mateo lo vemos. ¿Y de dónde salió esto? Pues mira, es dentro del Imperio Persa. Podemos ver que esto es lo que comienza y sale en el Imperio Persa. Ahora, ¿qué es lo que conocemos como la gran dispersión dentro del Imperio Persa? Importante que cuando Babilonia estaba en el control, luego que Babilonia termina, Israel está bajo 70 años, ¿verdad?, bajo el imperio babilónico, y ahí se levanta el Imperio Persa, domina al imperio babilónico, y comienza a tener, ¿verdad?,
el control, los medo-persas, ¿verdad? Bajo este imperio vemos que los judíos prosperaron bajo este imperio, ¿verdad? Y con el permiso y el apoyo de los persas, muchos de ellos volvieron a Jerusalén y construyeron el nuevo templo y las murallas. Por ejemplo, lo que fue el primer envío, ¿verdad? Que fue vemos a Esdras, ¿verdad? Que va para allá, Zorobabel es el primer grupo que va, y luego entonces va Esdras a construir el templo, y luego entonces viene Nehemías a construir las murallas de Jerusalén. Así que vemos eso, ¿verdad? Aunque muchos judíos volvieron a Jerusalén después de los 70 años de cautiverio que estuvieron en Babilonia, ¿verdad? Muchos de ellos se quedaron en Babilonia, en Susa, en Persépolis y en otras ciudades importantes del imperio, porque el imperio le dio la oportunidad que ellos podían quedarse donde quisieran, o podían volver a Jerusalén o podían esparcirse por todo el imperio persa. Así que muchos judíos se quedaron en Babilonia, otros se fueron para Susa, otros fueron y se movieron a través de todo el imperio, ¿verdad? Todo el imperio. El hecho de que los persas gobernaban gran parte del mundo facilitó la dispersión de los judíos a través de todo. Digo, con el permiso de los persas, ellos pudieron ir y viajar libremente a cualquier parte del imperio persa. Durante los 450 años del periodo intertestamentario, los judíos siguieron esparciéndose a través de casi todo el mundo antiguo, ¿verdad? Un mundo conocido. Y este hecho se conoce como la Gran Dispersión. Y este es el primer hecho notable de la época del Imperio Persa que nos ayuda a entender el Nuevo Testamento. Y todo este periodo intertestamentario lo que nos va a ayudar a entender cuando comencemos a leer Mateo, cómo vemos por qué existen estas cosas, ¿verdad? Que vamos a ver. Así que la Gran Dispersión, tenemos que verla como el plan divino cuyo propósito era preparar el mundo antiguo para la venida de Cristo y la predicación del Evangelio. Los judíos de la Gran Dispersión ayudaron a preparar el mundo para la venida de Cristo al dar a conocer el hecho de que hay un solo Dios. De hecho, Dios escogió a Israel para dar a conocer que Él era Dios y Él era el único Dios. Y para que la palabra de Dios se diera a conocer y el mundo entero pudiera conocer que hay un solo Dios. Así que esto comenzó desde ahí, desde la Gran Dispersión, donde se dispersa a todo el pueblo judío para que se dé a conocer, ¿verdad? A todo, ¿verdad? El imperio persa se cree que comprendió parte de Egipto, ¿verdad? El norte de África, esa parte de Egipto, todo lo que es Tracia, Frigia, Capadocia, Armenia, y siguió hasta la India, posiblemente llegó hasta la India, ¿verdad? Es importante que dentro de como el pueblo judío, ¿verdad?, se dispersa por todo el imperio y es tan amplio, ¿verdad?, pues muchos de ellos no podían llegar al templo en Jerusalén donde se adoraba. Así que los judíos de la Gran Dispersión lo que comienzan a hacer, comienzan a construir sinagogas en cada ciudad que iban. Así que cada sinagoga servía como centro religioso, cultural y social para los judíos. Se reunían en esta sinagoga cada semana para leer la ley, los profetas y para orar. Generalmente el dirigente de la sinagoga daba un sermón basado en el pasaje leído. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Cuando usted viene al Nuevo Testamento y comienza a ver sinagoga, ¿pero dónde apareció esto? Porque eso comenzó en el periodo intertestamentario con la Gran Dispersión que permitió los persas. Así que la dispersión no era porque estaban perseguidos, era que los persas le dieron autorización a todos los que eran ciudadanos de su imperio a que podían ir a cualquier lugar donde quisieran estar. Y eso dio lugar, ¿verdad?, para preparar el mundo antiguo a que Cristo viniera. Ahora, ¿qué pasa? Los judíos que estaban en la dispersión, como no podían llegar a la sinagoga, como no podían llegar al templo, pues comenzaron a hacer estos pequeños lugares, ¿verdad?, la sinagoga. La sinagoga y sus actividades eran testimonio vivo de la existencia de Dios verdadero y de su palabra al mundo pagano, porque ellos llegaban allí y establecían sus sinagogas y enseñaban ahí la palabra de Dios.
Proveyó además un sitio de reunión donde más tarde Cristo, como los apóstoles, podrían predicar. Sirvió tanto para el apóstol Pablo que en cada ciudad que iba había una sinagoga, ¿verdad? Y Pablo pudo ir a esa sinagoga a predicar el evangelio de Cristo. En sus viajes misioneros dice que Pablo iba a una sinagoga. Pues mira, esa sinagoga es el lugar que se habían construido. Obviamente comenzó con la dispersión de los persas para que pudiera conocerse al Dios vivo. Eso es interesante, ¿verdad? Eso es uno de los hechos, ¿verdad? La gran dispersión. Y además también comenzaron a hacer sinagogas en diferentes lugares donde se iba y se daba a conocer la palabra de Dios. Además, en este tiempo de los persas, también surgieron lo que se conoce como los escribas, o también conocido como los intérpretes de la ley. En este tiempo del imperio persa surgieron este grupo. Como los judíos de la gran dispersión no tenían contacto con los sacerdotes de Jerusalén, necesitaban personas que le enseñaran la ley. Para suplir esta necesidad, algunos se dedicaron a estudiar, copiar, interpretar, y enseñar la ley. Estas personas que se dedicaron a esto se les conoció como escribas. Aún en Palestina se multiplicaron los escribas, especialmente cuando los sacerdotes comenzaron a descuidar la ley e interesarse más por la política. Por eso vamos a ver, cuando empezamos el Nuevo Testamento y a leer Mateo, vamos a ver que los fariseos están más metidos con la política, y por eso entonces los escribas se dedicaban a interpretar, estudiar y enseñar la ley. Por cuanto el pueblo tenía en gran estima a los escribas, estos ejercían mucha influencia en la vida religiosa del pueblo de Israel. Así que vemos aquí tres cositas que surgen en el imperio persa. Vamos a ver qué ocurre: la gran dispersión, y vemos también que ocurren las sinagogas, ¿verdad? Como estaban dispersos por todo el imperio persa y no podían llegar a Jerusalén al templo, comenzaron a construir diferentes sinagogas en los diferentes lugares. Y además también surgieron los escribas, por cuanto no tenían contacto con los sacerdotes en Jerusalén. Comenzaron a haber personas que se dedicaron a estudiar, interpretar y enseñar la ley al pueblo que se reunía en la sinagoga, y se leía la ley, ¿verdad? Y se interpretaba y se le leía a las personas. Eso ocurrió en este periodo intertestamentario desde el año 445 hasta el 336 antes de Cristo. Esto se conoce como la época del imperio persa. Y esto es lo que vamos a hablar por hoy, ¿verdad? Porque como yo sé que es historia y es un poquito tedioso para muchas personas, vamos a dividir esto en cuatro secciones. Le di la introducción, le di el primer imperio, ¿verdad? La primera época del imperio persa, y vemos tres hechos notables: la gran dispersión. Los judíos podían irse a cualquier lugar, algunos volvieron a Jerusalén, otros se quedaron en Babilonia, en Susa, y en todo el imperio se dispersaron. Como no tenían contacto en el templo, no podían llegar al templo, crearon las sinagogas, y como no podían tener contacto con los sacerdotes, comenzaron a salir personas que se dedicaron a estudiar, enseñar e interpretar la ley, que se le conoció como los escribas. Así que esto sería por hoy, ¿verdad? Esta es la clase de hoy, ¿verdad? Breve, porque no quiero cargarlo. Y entonces la próxima semana vamos a hablar entonces de la época de la influencia griega. Vamos a dar un repaso de lo que leímos, hablamos hoy, y entonces entraríamos a la próxima época, que es la influencia griega, que es desde el 336 hasta el año 167. Ruego al Señor, ¿verdad?, que este poquito que hemos hablado sea de bendición para que podamos ir entendiendo qué ocurrió en esos 450 años que le llaman oscuro, que no hubo profecía o no, que Dios no habló en ese tiempo. ¿Qué fue pasando? Que estaba preparando el mundo para la venida de Cristo. Dios me los bendiga. Gracias por conectarse. Espero que esto haya sido de beneficio para ustedes que me escuchan. Y entonces la próxima semana entramos a la próxima época, y la próxima semana entramos a la siguiente, y en la siguiente semana subsiguiente entramos a la época del Imperio Romano, y ahí terminaríamos todo lo que es el periodo intertestamentario. Muchas gracias nuevamente por conectarse. Espero que esto sea
de bendición y que sea útil para usted que estudia la palabra de Dios. Oramos y terminamos. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos da de compartir este tiempo de estudio. Ruego que se puedan beneficiar todos aquellos que se conectan a ver estos estudios. Que te pido bendición para cada uno de ellos. Es en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús que oramos. Amén y amén. No quisiera terminar sin invitarles, si no tiene un lugar donde congregarse. Estamos localizados en el primer nivel de la fraternidad sociocultural. Somos la Iglesia Bíblica Bautista. Nos reunimos los domingos de 10 a 12. Tenemos escuela dominical para niños. Tenemos adoración y predicación. Domingo de 10 a 12. Y tenemos los miércoles estudio bíblico de 7 a 8. Y además tenemos tiempo de oración. Gracias nuevamente por conectarse. Si no tiene un lugar, puede unirse a nosotros. Venga, seguimos con el protocolo, ¿verdad? Tenemos distanciamiento, todo el mundo con mascarilla, y tomamos temperatura y alcohol para las manos, ¿verdad? Para que todo el mundo esté listo, tranquilo, y podamos disfrutar y podamos gozarnos en el Señor. Muchas gracias nuevamente por conectarse. Dios me los bendiga. Gracias. Pase usted buenas noches.